Sí, Bien, vamos a empezar, chicos, entonces con lo que es la media filial. Ya estuvimos viendo, incluso en la clase pasada, estuvimos viendo los tipos de lesiones que pueden haber por varios tipos de quemaduras, algún tipo de lesiones, ¿ok? Bien, cuando empezamos con lo de la media filial, chicos, es importante saber, ajá, sexo, edad, estatura, complexión, test. ¿Ok? Siempre que nosotros nos preguntan cuando pasa un suceso, debemos de conocer, debemos de saber para poderle explicar de manera concreta a esa persona que nos va a representar jurídicamente. ¿Ok? Debemos de saber si es un robo, bueno, qué tipo de robo fue. ¿Ok? ¿Qué tipo de robo fue? ¿Cómo eran las personas? ¿Por qué? Porque el primer respondiente siempre lo primero que nos está comentando es cómo son las personas. ¿Ok? Y muchas veces nosotros por timidez, por miedo, pues nunca sabemos reconocer a una persona. Cuando reconocemos a una persona, chicos, nosotros tenemos que dividir la cara en tres pasos. Lo que es la frente, lo medio y la parte eh, baja. Pero esos tres puntos son bien importantes. Como nosotros cuando queremos reconocer a una persona, no lo vemos directamente a los ojos, no lo vemos en la parte intermedia, ni lo vemos en el mentón. Nosotros siempre tenemos que verlo de la frente para abajo. ¿Por qué? Porque mi visión, si yo lo veo de la frente, mi visión es, alcanza a ver todo el rostro. Si nada más me le quedo mirando en la parte media, me voy a grabar su nariz y sus ojos, pero me van a decir, ¿y cómo era su frente? ¿Cómo era su mentón? ¿Cómo eran sus orejas? ¿Cómo eran sus cejas? Voy a perder de contexto. ¿Mm? Voy a perder de contexto lo demás. Por eso es importante que cuando nosotros queramos reconocer a una persona, siempre la veamos de la frente y mi visión, de la frente voy a tener la visión completa de cómo es esa persona. ¿Ok? Bien. Entonces, si la divido en tres, debo de saber claramente lo que es esta parte de la frente. Bueno, vamos a empezar con la parte de la frente. No me voy a meter más que de la ceja para arriba. Van a saber cómo era mi frente, si era redonda, era plana, es grande, es media, ¿ok? Debo de saber cómo es debo de reconocer la frente de la persona. Compañeros que no se pueden conectar, pero bueno, ya saben que cuando estén en cuestiones de trabajo, avísenme antes, chicos, por favor. Bien, entonces les comentaba, siempre voy a saber, voy a empezar a definir a la persona, yo la vi de la frente para abajo y la reconozco perfectamente. Cuando te dicen cómo es la persona, vas a empezar por la parte de arriba, vas a empezar a decir, bueno, tenía el cabello oscuro. Siempre trata de manejar eh, el tipo de cabello oscuro, claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque da la casualidad que si el cabello lo traía castaño claro, perdón, castaño oscuro, pues a veces hay miles de castaños, ¿no? Y oscuros ni se diga, pero hay infinidad, mejor manéjalo como traía el cabello oscuro, rizado, ¿ok? Te das cuenta cómo lo traía chino, lacio, ¿ok? Cuando un asaltante, digo, valga la redundancia, siempre va a asaltar a alguien, pues siempre se pone una gorra o se tapa con la capucha de su sudadera, ¿ok? Pero sí podemos reconocer si tenía una frente muy pronunciada, si la tenía plana, si la tenía redonda, si era muy cuadrada su frente, ¿ok?
Siempre vean, cuando quieran ver a una persona bien y saber realmente su color de piel, ujú, traten de verle las manos, traten de verle esta parte del cuello. ¿Por qué? Porque la cara se quema demasiado. ¿Ok? Hay mucha gente que anda o andamos muchas veces en moto y tanto sol, pues, en la cara se nos pone muy roja o se nos oscurece tanto sol, pues se nos oscurece. ¿Ok? Por eso siempre traten de verle las manos, el cuello, para saber realmente su color de piel. ¿Por qué? Porque si lo vemos solamente su cara, pues vamos a decir, ah, pues es que era negro, ¿no? Y a lo mejor es albañil la persona que los robó, o se dedica a la albañilería y tanto tiempo en el sol, pues ya se le obscureció la piel. ¿Ok? Entonces vamos a empezar viendo la frente. Segunda, vamos a ver el medio, cejas. ¿Ok? Vamos a ver cejas, vamos a ver qué tipo de ojos tienen, pestañas, orejas, qué tipo de nariz. Eso es bien importante. Saber qué tipo de nariz tienen, si es muy pronunciada, si es el tabique lo tiene muy salido, si es chato, si es respingado. ¿Ok? El tipo de ojos ovalados, rasgados, redondos. Ujú. Debemos de saber qué tipo de orejas tiene. Si es un caballero, casi por lo regular los hombres pues no traen el cabello largo, casi, estoy diciendo casi. Los hombres pues no traemos el cabello largo. Ya pasó de moda eso y pues ya ahorita casi nadie trae el cabello largo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos saber qué tipo de orejas tiene, si las tiene muy pegadas, si las tiene muy salidas, si las tiene largas, si las tiene cortas, si tienen algún tipo de perforación muy grande en el óvulo de la oreja, ¿ok? Hay ocasiones en que las personas se hacen expansiones en los oídos o en las orejas, más bien porque son las orejas, en las orejas y les quedan ya muy dañadas sus orejas y se las mandan a operar, se las cortan para que puedan ellos tener pues otra vez eh, las orejas pues pegadas, ¿no? Pero te puedes dar cuenta si son muy pequeñas, si son muy grandes, qué tipo de perforaciones tienen, si son muy pronunciados, si no, ¿sale? Viendo esta parte, podemos saber cómo es la cara de la persona que nos robó, si las pestañas las tenía rizadas, si las tiene muy largas, si las pestañas son postizas, también podemos darnos cuenta a simple vista cuando una persona trae pestañas postizas, ¿sale? A pesar de que hay gente que tiene muy bien las pestañas largas y rizadas y así muy tupido, son muy pocas, casi por lo regular todos somos de pestañas pues cortas y no es tan pronunciado las pestañas, pero si ocupa pestañas postizas, pues siempre nos vamos a dar cuenta que no son de ellos, ¿eh? De ahí el siguiente es el tercer paso, todo lo que es de la boca al mentón, parte del cuello. De ahí nos vamos a dar cuenta si es de labios gruesos, labios delgados, boca muy gruesa, sea de boca pequeña. Ajá, si su mentón es muy afilado, muy cuadrado, muy redondo, ovalado, dependiendo, ya teniendo esas tres divisiones, nosotros podemos dar claramente una perspectiva diferente de cómo es la persona. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva podemos ver la primera diapositiva, vemos la cara elíptica, el tipo de rostro que tiene la persona es elíptica. La siguiente es ovalada, ovalada intermedia. Hay redondo, hay rectangular, cuadrado, ujú, romboide, trapezoide, ¿ok? Y pentagonal. Si se están dando cuenta, eh, todos los rostros los pueden ver, todos los rostros son totalmente diferentes. Con esto nos podemos dar cuenta qué tipo de rostro tenía la persona, ¿ok? También en estos son rostros masculinos, ¿ok? Si nos damos cuenta, a pesar de el óvalo, o, ajá, rostro óvalo,
pues es un poquito afilado. El pentagonal es muy afilado, ¿ok? Pero no, por eso vemos que es un rostro masculino, a pesar de que su rostro pues es afilado, pero nos damos cuenta claramente que es un rostro masculino. Tendemos a tener todos los hombres, los varones, rasgos muy pronunciados, ¿ok? A, con- a comparación de los rostros de las mujeres, a pesar de que hay rostros eh, grandes, como puede ser el trapezoide o trapezoidal, son muy redondos, si se pueden dar cuenta, pero no deja de ser de una figura de una mujer, ¿ok? Siempre el rostro de una mujer es más afilado, menos pronunciado que el de el varón, ¿ok? Podemos darnos cuenta claramente, les cambio las diapositivas, de ver uno del otro, ¿ok? Por ejemplo, en la elíptica del hombre, si se dan cuenta, es un poquito ovalada, pero largo. Vean a diferencia del de una mujer. ¿Mm? Es el mismo, elíptica, pero es mucho más alargado y no tiene tan pronunciado lo que es esta parte de las mejillas. ¿Ok? Las pestañas, pues bueno, ya como les se las había yo comentado, las van a encontrar pequeñas, medianas o grandes. En cuestiones de mujeres, pues a lo mejor las vamos a encontrar grandes, pero casi por lo regular en los caballeros siempre van a ser pequeñas o medianas. ¿Ok? Alguna seña particular en el rostro que le puedan ver, alguna cicatriz, algún tatuaje. ¿Por qué? Porque ahorita pues se hacen tatuajes en la cara, ¿va? Algún tatuaje, alguna cicatriz que tengan, pues bueno, lo podemos ver sin ningún problema. Aquí podemos ver el tipo de perfil. Ujú. ¿Qué tipo de pronunciado es esta parte del mentón con la boca y la nariz? La nariz, si se dan cuenta, pues es un poquito más afilada de lo normal. Vemos una nariz delgada, vamos a encontrar narices robustas, de alturas largas, de alturas pequeñas. Se van a clasificar las narices en narices largas, angostas, ujú, medias o cortas. ¿Ok? Vamos a ver qué tipo de nariz tiene la persona. Debemos de saber qué tipo, ajá, y cómo podemos clasificar esa nariz, y eso lo vamos a encontrar siempre de perfil, el tipo de nariz. El dorso, bueno, vamos a encontrar los dorsos alto, pequeño, mediano y grande. No hay más, chicos. O es una persona muy alta, muy delgada, es una persona pequeña y gorda, es una persona mediana, más o menos, o es una persona grande. ¿Ok? Eso es lo que más o menos vamos a ver qué tipo de dorso tiene. Como ven aquí, vean el tipo de nariz, en la primera imagen la vemos que a pesar de que se ve recta, sí se alcanza a hacer una pequeña curva la nariz y en la otra es totalmente como resbaladilla, pero afilada. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor esa nariz ya es operada, no es que sea así la nariz, ya esa nariz, pues bueno, eh, ya es operada, pero a pesar de que si la vemos fijamente en esta parte, en la primera imagen, a pesar de que se ve recta la nariz, tiene una pequeña curva la nariz y la otra, pues bueno, nos damos cuenta que es una nariz totalmente operada. Lo que le decía del lóbulo de la oreja, podemos darnos cuenta simplemente a vista si la tiene pegada, si la tiene larga, si la tiene en forma descendente o cuadrada. ¿Ok? Hay ocasiones que los óvulos de las orejas están totalmente cuadrados, ¿sale? Y eso son muy poco las personas. Aquí vemos claramente en la imagen que este es un óvulo en forma de resbaladilla o en forma
de eh, ascendente. También podemos ver los labios, ¿qué tipo de labios vamos a encontrar? Pequeños, medios, regulares, ¿ok? Los labios hablan mucho, sabemos que hay labios muy gruesos, labios, aquí los podemos ver, unos labios muy pronunciados, unos labios muy delgados, ve el tipo de mentón que tiene, vemos un mentón en la primera imagen, la vemos redondo, en la segunda imagen lo vemos un poco más como que esta parte de la papada un poquito más jalado, un poquito más pronunciado el tipo, ese tipo de mentón. Aquí podemos darnos cuenta de un mentón plano, ¿ok? Un mentón un poco más estilizado, ¿ok? Un mentón que a simplemente vista, pues si te das cuenta de que es una persona un poco más delgada, ¿ok? Bien, las cejas también las vamos a poder describir como poblanas, semipoblanas o escasas. Por lo regular, los hombres de hoy en la actualidad se las depilan y podemos decir que son semipobladas. ¿Por qué? Porque casi todos los chavos hoy en día, y más que nada los asaltantes, siempre van a tener bien depiladas sus cejas. Pero si no es el caso y es una persona adulta quien te está asaltando, pues bueno, siempre vamos a ver que tiene unas cejas pues bastante eh, pobladas. Ajá, que quiere decir que tiene bastante cejas o que son escasas también. ¿Ok? Que son escasas. También llegan ocasiones en que ya las cejas, pues ya no tiene mucho. Los ojos, chicos, los ojos son importantes, saber el tamaño, el color y las particularidades de los ojos es muy importante. ¿Por qué? Porque de los ojos podemos aprender o saber demasiado de una persona. Sus simples expresiones con los ojos, pues podemos darnos cuenta de una persona seria, una persona eh, ¿Mm? Y podemos también ver los tipos de personas que son agresivas. ¿Mm? Viendo los ojos, chicos, podemos conocer a las personas. ¿Ok? Viendo directamente a los ojos a una persona, podemos encontrar chicos medianos y grandes. Y más que nada, saber qué tipo de ojos tienen. Es importante saber, chicos, que cuando ves una persona y ves los tipos de ojos que tienen, te das cuenta si son pupilentes o son realmente sus ojos. Los pupilentes, por mucho que sean los mejores que pueden haber, si te das cuenta que son pupilentes. ¿Por qué? Porque todavía el plástico que ocupan, el látex, es que todavía se puede dar cuenta claramente que es un material. Ajá, cuando usamos lentes de contacto, también nos damos cuenta si una persona está usando lentes de contacto, ¿ok? Y debemos de saber si los tiene claros, si los tiene oscuros, si los tiene muy claros o muy oscuros. Dependiendo, pues nos vamos a dar cuenta del tipo de persona que manejan eh, el color. Es importante de saber también, chicos, que una persona puede ser notoriamente cuando, pues es más que nada los caballeros nos damos cuenta de que son calvos. Ujú. O empieza la calvicie. ¿Por qué? Porque sus frentes empiezan a estar más pronunciados. Si se dan cuenta, en vez de tener cabello a esta altura, lo empiezan a tener hasta esta altura. Y ahí es donde nos damos cuenta que la frente pues ya se empieza a pronunciar más. ¿Ok? Y nos damos cuenta que es una persona con calvicie que empieza o que ya es una calvicie extrema, que ya pues realmente ya tiene el cabello casi a la mitad. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando te preguntan qué es lo que tiene, pues bueno, ya puedes decir que es una persona que realmente empieza a tener calvicie o que estamos hablando de una calvicie completa como la foto que estamos viendo. Es una calvicie prácticamente eh, si no en su totalidad, pero la mayor parte, ¿ok? Toda esta parte de aquí, pues prácticamente ya la perdió. ¿Mm? Y al perder
La calvicie aquí, pues bueno, se tienen que dejar casi por lo regular. Si tienen barba, pues se terminan dejando la barba, el bigote, y ya de ahí siempre nos vamos a ver cuenta si la persona es de vello muy, muy, muy pronunciado o realmente nada más le sale el bigotito y la parte del mentón, ¿sale? Ahí nos podemos dar cuenta qué tipo de barba tiene, si la barba la tiene muy cerrada, si nada más usa el candado, ¿sale? ¿Por qué? Porque las personas que tienden a tener calvicie prácticamente siempre se dejan la barba. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta referente a esto, muchachos? No, profe. Jerónimo, Ismael, No, está No, bien. profe, está bien. ¿sale? Realmente las medias filiales es prácticamente saber las características de una persona si tiene ojos grandes, ojos chicos. ¿Sale, muchachos? Bien, chicos, el día de hoy hago sus calificaciones, se las estaré mandando. Espero que ya todos hayan terminado sus exámenes. ¿Sale? Sí, ya, profe. Y Sí, ahorita, profe, ya quedó. y Ok, ahorita lo termino. ok, empiezo a revisar sus exámenes y les aviso en un ratito más. Que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana y nos vemos en la siguiente clase. De todos modos, la clase intro ya está en plataforma, chicos. Gracias, igualmente.